buenos días, muy buenas tardes para las personas que nos acompañan desde otras latitudes. Mi nombre es Vanessa Marín, formo parte del staff que trabaja en ILSI Mesoamérica y el día de hoy les vamos a estar acompañando en este nuevo seminario. El día de hoy nos toca el tema de lácteos en la dieta, el perfil nutricional y la asociación con la salud. Este tema forma parte de nuestro proyecto de alimentos, nutrientes y salud que hemos estado llevando a cabo durante los últimos meses. Si ustedes quieren repasar alguno de los videos de las sesiones anteriores, que ya hemos hablado de frutas, vegetales y proteínas, pueden hacerlo en nuestro canal de YouTube. Lo buscan como ILSI Global y ahí van a poder encontrar todos los videos anteriores. Vamos a ver. Les vamos a hablar un poquito de ILSI para que lo recuerden. ILSI es una red global de científicos que trabajamos conjuntamente en un ambiente neutral y del más alto nivel de integridad científica para proveer la ciencia necesaria con el objetivo de mejorar la salud pública y el bienestar y el desarrollo sostenible. Los invitamos a revisar nuestra página web ilsimesoamerica.org. Ahí pueden encontrar más información sobre nosotros y todas nuestras políticas ético-científicas. Siempre hacemos una pequeña declaración de responsabilidad y les comentamos que todas las expresiones y las opiniones expresadas en la siguiente conferencia no reflejan aquellas del Instituto de la Vida, de ILSI, y todas las personas científicas que nos colaboran en todos los eventos lo hacen de forma voluntaria y han tenido total libertad y responsabilidad para preparar su presentación y no han recibido ningún tipo de remuneración por su participación. El día de hoy nuestra agenda se compone de 2 puntos. El primero es el perfil nutricional de los lácteos y el segundo es el queso en la dieta y la salud cardiovascular. Nuestra primer conferencista es la doctora Ana Gabriela Murillo. Ella es licenciada en nutrición humana de la Universidad de Costa Rica. Cursó su maestría y doctorado en la Universidad de Connecticut, en donde se especializó en nutrición molecular. Actualmente es profesora asociada del Departamento de Bioquímica de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica, donde imparte lecciones relacionadas con digestión, metabolismo y obesidad. Además, ha participado en espacios de educación nutricional dirigidos a la comunidad, por ejemplo, el programa integral del adulto mayor de la Universidad de Costa Rica, y en proyectos de análisis y revisión de la evidencia científica en conjunto con la comunidad estudiantil. El tema de la doctora va a ser una radiografía nutricional de un vaso de leche. Muchas gracias a la doctora por acompañarnos el día de hoy. Y nuestro siguiente conferencista es el doctor Samuel Durán Agüero. Él es nutricionista, cuenta con una maestría y doctorado en nutrición y alimentos, es profesor asociado de la Universidad de San Sebastián de Chile, es director magíster en salud pública de la Universidad de San Sebastián, es ponente en conferencias internacionales y nacionales, investigador con más de 180 publicaciones en revistas científicas. Y el tema que nos va a conversar el doctor Samuel va a ser queso, amigo o enemigo de la salud cardiovascular. De igual manera, le agradecemos muchísimo al doctor Samuel por acompañarnos el día de hoy. Y para iniciar de una vez y no perder mucho tiempo y aprovechar la conferencia de los señores, vamos a iniciar con la doctora Gabriela Murillo. Doctora, le estamos enviando el permiso para que usted pueda compartir. ¿Está? ¿La ven? Sí. Perfecto. Sí la vemos. Nada más hacerla en modo presentación. Ya. Y no sé si gusta encender su cámara. Está encendida, pero no sé si me veo. Perfecto. Muchísimas gracias. Ok. Hola, buenos días a todos. Voy un toque porque ya, que si me veo yo no veo la presentación. Buenos días a todos. Yo les voy a hablar un poquito sobre una radiografía nutricional de un vaso de leche, que es básicamente analizar el valor nutritivo que tiene la leche de vaca. Vamos a ver. Vamos a dividir esta sesión en 3 partes. Voy a hablar un poquito del valor nutritivo de la leche y la definición, que parece obvio, pero yo creo que es importante empezar por eso. Y luego vamos a hablar de los macronutrientes, carbohidratos, proteínas y grasas, y los micronutrientes, vitaminas y minerales. Entonces vamos a agarrar un vaso de leche y lo vamos a desmenuzar lo más que podamos para ver por qué está compuesto y por qué es un alimento tan importante en nuestra dieta. Con respecto a la definición,
La leche es la secreción de las glándulas mamarias de los animales mamíferos. Una emulsión de grasa en agua, son gotitas de grasa en suspensión y también tiene una suspensión coloidal de proteínas cuando el azúcar o donde el azúcar y los minerales están disueltos. Esto yo lo pongo aquí en negrita porque es muy importante que para efectos técnicos y efectos prácticos, cuando hablamos de leche estamos hablando de la secreción de un alimento animal, o sea, la secreción de las glándulas mamarias. Por lo tanto, desde un punto de vista práctico, cuando hablamos de leche de coco, de almendra, de soya, no estamos hablando realmente de leche, esas son bebidas vegetales no lácteas. Entonces es muy importante hacer esta distinción desde ya, de cuando hablamos de leche, estamos hablando únicamente de un producto de origen animal. En este caso me voy a enfocar única y exclusivamente de la leche de vaca, que es la que más consumimos, por lo menos en la región. La leche de vaca está compuesta sobre todo por agua, aporta más o menos 150 calorías, estoy hablando de una taza de leche entera con un 3% de grasa, 8 gramos de proteína, 11 gramos de carbohidratos y 9 gramos de grasa. El consumo de leche en el mundo es variado. Aquí podemos observar que conforme más azulito se vuelve el país, pues hay más consumo de leche per cápita. Estamos hablando aquí de leche y de productos lácteos, excluyendo la mantequilla. Entonces podemos ver cómo el consumo de leche es en ciertos países altísimo, por ejemplo en estas zonas, y en otros es bastante bajo. Y ahora les voy a explicar tal vez por qué puede hacer eso. Entonces, ya que entendemos qué es la leche, más o menos cómo está compuesto desde el punto de vista nutricional, vamos a desglosarlo en sus macronutrientes, empezando por los carbohidratos, después las proteínas y después las grasas. Empecemos por los carbohidratos. Cuando hablamos de los carbohidratos de la leche, estamos hablando del azúcar de la leche. Y en este caso estamos hablando de lactosa. Tiene pequeñas cantidades de monosacáridos, pero cuando hablamos del azúcar de la leche, estamos refiriéndonos básicamente a la lactosa. La lactosa es un disacárido entre glucosa y galactosa con un enlace, dije B alfa aquí, pero es beta. Corrijan eso, es beta 1,4 y representa el 5% de la leche. Tiene más o menos 9 a 14 gramos por taza. Aquí es importante establecer que el contenido de lactosa no varía según el contenido de grasa. Esto se los digo porque mucha gente se confunde y cree que, por ejemplo, la leche descremada o la leche semidescremada tiene menos lactosa o por el contrario, que la leche deslactosada es porque tiene menos calorías, porque tiene menos grasa y son cosas completamente aparte. Cuando hablamos de lactosa estamos hablando de los carbohidratos. Entonces el contenido de lactosa es igual en la leche semidescremada, descremada o entera. Y el contenido calórico tampoco varía si la leche es deslactosada. Y ahora les explico por qué eso es así. Entonces esta es la molécula de lactosa y les quiero mencionar rápidamente algo que es muy común escuchar en los pacientes. Cuando hablamos de lactosa, están hablando o se refieren a la intolerancia de la lactosa. Esta es la incapacidad de digerir la lactosa, es decir, que este disacárido no lo podemos partir en dos, en sus respectivos monómeros, que son glucosa y galactosa, y se divide en tres tipos. La primaria, que es hipolactasia, que conforme vamos haciéndonos más viejillos, pues perdemos esa síntesis de lactasa, que es la enzima que digiere la lactosa. Luego tenemos a la secundaria alguna lesión intestinal, secundaria enfermedad celíaca, secundaria algún proceso inflamatorio intestinal. Entonces, estos pacientes pues también presentan intolerancia a la lactosa. Y luego tenemos la congénita, que es cuando los niños nacen con intolerancia a la lactosa, que ahí hay que trabajar de una manera diferente porque no estamos hablando solo de la lactosa de la leche de vaca, sino también de la lactosa presente en la leche materna. Los síntomas más comunes son flatulencia, distensión y dolor abdominal y diarrea. ¿Y por qué ocurre esto de la intolerancia a la lactosa? Normalmente nosotros tenemos esta enzima, que es la lactasa, que corta a la lactosa, corta ese enlace beta y forma galactosa y glucosa. Y esto cada uno se absorbe por sus respectivos transportadores en el intestino y listo, como vemos en este caso de aquí de la izquierda. Una persona intolerante a la lactosa que no tiene esta enzima, que no tiene la lactasa, pues no puede cortarla
esos monosacáridos no se absorben, por lo tanto, la lactosa sigue intacta hasta el intestino grueso, donde hay bacterias, y esas bacterias pueden fermentar este azúcar, esta lactosa, y el producto de su fermentación produce ácidos orgánicos, produce gas y produce agua, o permite que entre agua a diluir este montón de metabolitos, y esto genera la diarrea de tipo osmótica que se presenta en la intolerancia a la lactosa. ¿Qué tan común es la intolerancia a la lactosa? Vean este mapa también, es muy común. Conforme más azul esté el país, más prevalencia hay de intolerancia a la lactosa. Alrededor del mundo se calcula que más o menos un 70% de los adultos tienen intolerancia a la lactosa, y hay ciertas regiones que el 100% de sus habitantes tienen intolerancia a la lactosa. De hecho, cuando se habla de mutaciones del gen de la lactasa, más bien se habla de la persistencia de la lactasa, es decir, personas que tienen 80, 90 años y todavía digieren la lactosa perfectamente bien, ellos son los que tienen una mutación en ese gen. Normalmente lo usual es que conforme vayamos avanzando en edad, perdamos la cantidad de lactasa y por lo tanto nuestra capacidad de digerir la lactosa. Y entonces la industria ha respondido de una manera súper eficiente para producir productos lácteos delactosados, que se hacen de tres formas. Cuando hablamos de productos delactosados no estamos hablando de que le sacan la lactosa, sino que la hidrolizan. Es decir, la lactosa que estaba ahí, le metemos la enzima y ya tenemos, en lugar de lactosa, tenemos glucosa y galactosa, y pues ya viene como predigerida. Esto explica por qué el contenido calórico de la leche lactosada no cambia, porque tenemos exactamente las mismas unidades de monosacáridos, y también explica por qué la leche lactosada es un poquito más dulce, porque tenemos 2 unidades de azúcar en lugar de una. También se puede hacer por filtración de membrana, que en este caso sí estarían sacando la lactosa, pero esta casi no se usa, y luego se puede usar la fermentación. Esto quiere decir que ciertos productos lácteos, por ejemplo, ciertos quesos o el yogurt, tienen bacterias que fermentan la lactosa dentro del alimento, y por lo tanto cuando nosotros lo consumimos ya esa lactosa viene digerida. Esto explica por qué ciertos pacientes no pueden tolerar la leche, pero sí pueden tolerar ciertos productos como yogurt o queso por este proceso de fermentación. Cuando hablamos de las proteínas de la leche, estamos hablando de unos 32 a 35 gramos por litro, representa un 3.3%. Esta proteína tiene alto valor biológico. Esto quiere decir que cuando tomamos leche estamos obteniendo los 9 aminoácidos esenciales, que son estos que están aquí a la izquierda. Aquí hay 10. Lo que pasa es que la histidina es condicionalmente esencial. Es esencial cuando estamos pequeños, pero conforme vamos creciendo ya no lo es. Estas proteínas también presentan una alta digestibilidad. Es una de las proteínas que mejor se digieren y mejor se toleran, porque nuestras enzimas digestivas pues cortan bien esos enlaces y podemos obtener bastantes aminoácidos de la proteína láctea. Cuando hablamos de proteína láctea, estamos hablando de dos grandes grupos bastante distintos. Estamos hablando de las caseínas, que es un 82% de las proteínas totales, y estas proteínas, sus aminoácidos, contienen fósforo. Esto hace que esta composición de aminoácidos hace que las caseínas precipiten a pHs bajos, y esto permite la formación de derivados lácteos. Cuando hablamos, por ejemplo, de cuajadas o de cuajar la leche para hacer queso, es esto. Las caseínas son estas proteínas que precipitan cuando añadimos algún ácido que baje el pH. Por el contrario, tenemos a las proteínas del suero, que son proteínas globulares, representando el 18% de las proteínas totales, de las cuales el 50% corresponde a la beta-lactoglobulina, pero también hay inmunoglobulinas, hay transferinas, hay otras proteínas importantes, pero en menor cantidad. Estos aminoácidos no contienen fósforo, pero contienen azufre, entonces tienen un perfil de aminoácidos algo distinto y no precipitan a pHs bajos, es decir, que las proteínas del suero o las whey proteins, que así se las conoce muchas personas, no precipitan a pHs bajos. ¿Y
Y quiero hablar un poquito específicamente de las caseínas, porque tienen una estructura muy interesante. Las caseínas, que están disueltas en micelas, se dividen en submicelas, que son estos cositos verdes que están acá. Dentro de esas submicelas tenemos a las submicelas capa. Las submicelas capa tienen zonas polares, que son estos como sombreritos rojos. Estas zonas polares pueden estar hechas con un poquito de carbohidratos o aminoácidos polares. Entonces, si ven la micela total, podemos observar que la micela, las submicelas capa están afuera y esto permite que la micela total esté en suspensión. ¿Por qué? Porque tenemos zonas polares viendo hacia el agua y de esa manera, pues estas proteínas se mantienen dispersas a lo largo del componente acuoso. Otra cosa interesante de las caseínas es que aquí, como tenemos tanto fósforo en estos aminoácidos, el fósforo se une al calcio, formando fosfato de calcio, que son estos puntitos negros. Entonces, el fosfato de calcio se encuentra como estabilizando a las otras submicelas, formando la micela total. Esta peculiaridad de las caseínas, de que el calcio esté ligado al fósforo formando fosfato de calcio, permite que la leche pueda obtener o pueda brindar mucho más calcio que si el calcio estuviera disuelto de forma libre. Si fuera un componente en el que agregamos calcio, pues se saturaría mucho más rápido con menos calcio, pero como está unido a sales o está formando sales de fosfato de calcio, pues el contenido de calcio de la leche es mucho mayor que si las caseínas no estuvieran ahí. Aquí también quisiera mencionar una leche que se volvió bastante famosa en los últimos años, que es la leche A2. La leche A2 es una modificación de la caseína. Hay ciertas personas que sin ser intolerantes a la lactosa, pues no toleran muy bien la leche y no entienden por qué. Y es que resulta que es un problema de intolerancia no a la lactosa, sino a la caseína B, que tiene dos isoformas principales, A1 y A2. La leche, por ejemplo, de camello, la leche de burro, la leche de cabra, la leche de vacas, que se trabajan sobre todo en la India o que están en la India, los más antiguos productores de leche pues producían leche de tipo A2. Conforme se fueron haciendo la separación o el breeding genético de las vacas que se utilizan actualmente para producir leche, pues esa isoforma cambió y ahora tenemos tanto A2 como A1. Vean la diferencia. La A2 tiene esta estructura y la A1 tiene una histidina en lugar de una prolina en la posición 67. Este cambio pequeñito de un solo aminoácido hace que la leche con beta-caseína A1 pueda ser cortada por la elastasa, que es una enzima digestiva. El problema es que cuando este pedacito se corta en este punto, forma una beta-casomorfina 7. Esta beta-casomorfina 7 puede ser reconocida por un receptor de opioides y genera inflamación. Entonces, en ciertos pacientes, la leche que tiene A1 y A2 sienten cierto disconfort abdominal, cierta pesadez cuando consumen leche, que no tiene nada que ver con la lactosa, ocurre aunque la leche sea de lactosada, y es por esta isoforma de la beta-caseína. Entonces, la industria, de nuevo, ha producido genéticamente animales que producen solamente leche de tipo A2 y las personas que consumían leche y se sentían mal, pues ahora con esta opción, pues tienen menos síntomas. Luego vemos las grasas. Cuando hablamos de las grasas, estamos hablando de que el 98% de las grasas lácteas corresponden a triglicéridos. Y estos triglicéridos se pueden dividir en ácidos grasos o sus componentes se pueden dividir en ácidos grasos poliinsaturados, monoinsaturados o saturados. La gran mayoría de la grasa, de los ácidos grasos, de los triglicéridos, de la grasa láctea, corresponde a ácidos grasos de tipo saturado. Principalmente vamos a tener, ven acá, tenemos el ácido butírico, que es un ácido graso de cadena corta. Tenemos ácidos grasos de cadena media, los de 10, 12 y 14, que tienen la peculiaridad de que hacen un bypass de la vía clásica de absorción de la grasa, no pasan por los kilomicrones, sino que se van directamente al hígado
por la vía portal. Eso permite que se utilicen como fuente de energía inmediata. Y también tenemos uno de los más abundantes, es el ácido linoleico, en el caso de los poliinsaturados, que es un ácido graso esencial, que se utiliza como precursor de leucotrienos, trombruxanos y prostaglandinas, que son mediadores de la inflamación. La leche también tiene colesterol. Uno de los grandes mitos o problemas que le encuentra a la gente a la leche es que como viene de un animal, pues tiene colesterol. Tiene más o menos 24 miligramos por taza, que son 8 onzas. Lo que pasa es que el colesterol de la dieta realmente no se relaciona con mayor incidencia de enfermedad cardiovascular y no es directamente proporcional al colesterol sanguíneo. Entonces, los estudios, los metaanálisis, los estudios epidemiológicos han demostrado que el colesterol de la dieta realmente no aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular ni se refleja en el colesterol sanguíneo como lo hacen ciertas grasas saturadas, ciertos ácidos grasos trans y ciertos patrones alimentarios no saludables. Los últimos estudios también recomiendan que los lácteos fermentados inclusive pueden ayudar a bajar ese riesgo de enfermedad cardiovascular, pero de esto mejor dejo al doctor Samuel que les hable un poquito más de esto. Algo muy interesante es que la leche, como les dije al principio, es una emulsión de grasa en agua. Y esto quiere decir que las gotitas de grasa están suspendidas en la solución acuosa. Y las gotitas de grasa son súper interesantes. Véanlas acá. Esa es una estructura de una gota láctea. Y podemos observar que forma como una micela, pero también hay una bicapa aquí arriba, como si fuera una membrana celular. Esto puede variar de tamaño. Podemos tener de 1 a 10 micras. ¿Esto qué quiere decir? Que esta variabilidad de tamaño hace que normalmente la leche tenga agregados o lo que llamamos el cremado. Entonces, hace muchos años, cuando la leche venía del lechero, pues dejábamos la leche toda la noche y ya teníamos una capita de lo que llamábamos nata. Bueno, en Costa Rica le llamábamos nata, que es la parte de grasa, que es el cremado, porque estas micelas, perdón, se unen y forman una gota más grande. Con el proceso de homogenización, todas se forman del mismo tamaño, se hacen más pequeñas y al estar más uniformes permiten la suspensión por más tiempo. Y por eso cuando compramos leche en el supermercado, pues esta no se aglutina. Algo interesante de la gota de grasa láctea es que los estudios han demostrado que los fosfolípidos presentes en esta estructura de la gota láctea tienen propiedades antiinflamatorias. Entonces, uno diría, bueno, tiene muchos ácidos grasos saturados, eso puede ser perjudicial, pero realmente esta composición de ácidos grasos y a dónde se encuentran han mostrado tener efectos antiinflamatorios. Aquí les dejo una nota curiosa que a mí me llama mucho la atención y es que me imagino que ustedes saben que cuando uno toma algo con bastante chile, cuando tiene mucha capsaicina, lo recomendable no es tomar agua, mucho menos tomar alcohol, es tomar leche. ¿Por qué? Porque resulta que esas gotitas de grasa y estas micelas de caseína envuelven la capsaicina, que es la molécula encargada de que sintamos ese ardor en la lengua cuando comemos chile, y lavan ese contenido de nuestro paladar. Entonces, por eso es que se toma leche cuando comemos algo picante, por esa composición de grasa y esa caseína que ayudan a que la capsaicina, que es hidrofóbica, es decir, solamente se disuelve en grasa, pueda salir de la zona. Entonces, conforme más grasa tenga la leche, pues mejor va a ser su efecto antipicante. Y listo, vamos a hablar ahora de los micronutrientes rápidamente. Vamos a hablar de los minerales, que son cofactores inorgánicos súper importantes para las funciones enzimáticas. En la leche por litro vamos a encontrar de 7 a 8 gramos de minerales, siendo los más abundantes el calcio, el magnesio, el fósforo, el potasio, el selenio y el zinc. Además vamos a encontrar vitaminas, que son cofactores enzimáticos, pero orgánicos. En este caso, la leche va a ser buena fuente de riboflavina, que es vitamina B2, tiamina, vitamina B1 y vitamina B12, en el caso de las hidrosolubles. Pero también va a ser una muy buena fuente de vitaminas liposolubles, sobre todo vitamina A y vitamina D. En el caso de la vitamina A, si tomamos leche descremada, pues se fortifica con vitamina A para que vuelva a tener
las cantidades originales y de esta manera siga siendo una buena fuente. Con respecto a esto, quisiera hablarles un poquitito del calcio, porque el calcio es el mineral más abundante en el cuerpo humano. El requerimiento es bastante alto, de 1 a 1200 miligramos diarios, y la leche bovina es la fuente de calcio más estudiada y más frecuente de consumo. Vamos a obtener más o menos 120 miligramos cada 100 mililitros y tiene una biodisponibilidad, es decir, cuánto realmente se absorbe del 30%. Y ustedes dirían, eso no es nada. Otras fuentes de calcio, por ejemplo, las espinacas, que tienen muchísimo más calcio, la biodisponibilidad es del 5%. De hecho, la biodisponibilidad del calcio es bastante compleja y la leche, pues, es uno de los alimentos que más biodisponibilidad de calcio presenta. ¿Esto por qué? Porque en la leche no hay fitatos ni oxalatos, que son antinutrientes vegetales. La caseína, la lactosa y la vitamina D ayudan a absorber ese calcio y además la leche tiene ciertos oligosacáridos, por ejemplo la inulina, que facilitan la captación de calcio por el organismo. Entonces, no solo estamos hablando de que es fuente de calcio, sino que se aprovecha y se absorbe mucho mejor que las otras fuentes disponibles en nuestra alimentación. En resumen, cuando estamos disecando y haciendo una radiografía de un vaso de leche, estamos hablando de que estamos consumiendo carbohidratos, principalmente lactosa, vitaminas, tiamina, riboflavina, cobalamina, vitamina A y vitamina D, minerales, estamos hablando de calcio altamente biodisponible, proteínas, sobre todo caseínas y proteínas del suero, que tiene alto valor biológico y alta digestibilidad, y grasas, ácidos grasos saturados en su mayoría, también tenemos ácido linoleico conjugado y colesterol. Estas son las referencias que utilicé. Cualquier cosa, si necesitan leer un poquito, si quieren leer un poquito más, pues me pueden escribir y yo con mucho gusto les envío información. Siento como que hablé muy rápido, pero es que estamos como talladitos de tiempo. Y en caso de que deseen los artículos o hacerme una pregunta específica, pues me pueden escribir. Este es mi correo electrónico y este es mi Instagram. Cualquier cosa, con muchísimo gusto, estaré atendiendo sus dudas. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a usted. Más bien, doctora Gabriela, fue sumamente interesante conocer un poquito más de la leche y creo que muchos de los mitos que actualmente se tienen de este alimento, pues fueron un poquito esclarecidos. Aprovecho y le pido a las personas que nos acompañan que si tienen consultas, por favor nos la pueden hacer en el chat. Al finalizar la presentación del doctor Samuel, vamos a estarles haciendo un par de preguntas, respetando el tiempo que tienen ellos, puesto que ambos tienen que ir a dar unas lecciones. Pero igual, si tienen consultas, por favor, nos lo hacen en el chat. Profesor, ya le mandé el comando para presentar. Perfecto, estamos viendo su presentación. Muchísimas gracias. Adelante. Tiene su micrófono apagado. Ahora sí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y antes de partir, quería dejar un link o después se lo puedo enviar, porque se puede descargar un libro que hicimos varios científicos en Chile con respecto a los lácteos y en mi caso me tocó hacer el capítulo de quesos, así que se los puedo entregar sin problema para que ustedes lo puedan descargar, es absolutamente gratuito. Ahora, por algún motivo me veo solo yo, así que voy a hablar un poco de lácteos y particularmente del queso, porque históricamente hemos hablado de los lácteos, ¿cierto? Pero dentro de los lácteos es como un conjunto de familias, ¿cierto? Que es un grupo heterogéneo de productos que difieren en contenidos de agua, cantidad de fermentación, nutrientes, sodio, etc. Y muchas veces se habla que los lácteos son malos para la salud, que generan un montón de enfermedades, pero cuando uno empieza a mirar realmente la evidencia se da cuenta que no es parte de los 5 venenos blancos. Bueno, los que están ahí tampoco son venenos, si se consumen en cantidades adecuadas, especialmente la sal, las harinas, el arroz. Sin embargo, cuando los países empiezan a tomar estrategias para la reducción de la salud cardiovascular, muchas veces está la indicación reduzca o disminuya el consumo de grasa saturada, que es correcto. Pero inmediatamente en nuestra cabeza metemos a las cecinas, a hamburguesas, comida rápida, pero también están los quesos. Y inmediatamente el queso queda dentro de los alimentos que
son ricos en grasas saturadas, por supuesto, y son enemigos de la salud cardiovascular. El consumo de grasa saturada afecta las lipoproteínas, aumentando el colesterol LDL por una parte, pero también aumenta el colesterol HDL y disminuye los triglicéridos, generando un efecto neto total eh, nulo porque puede aumentar el colesterol total, pero también aumenta el colesterol HDL. Si uno mira, o históricamente nos han enseñado, yo soy de Chile, por lo tanto quizá es distinta la educación que han tenido ustedes en Costa Rica, pero lácteos permitidos, lácteos prohibidos, o alimentos prohibidos para diferentes patologías o enfermedades. Para, por ejemplo, personas con diabetes, permitido una leche descremada, un yogurt, un queso fresco, personas con hipertensión, leches descremadas, un yogur, queso fresco, pero cuando hablamos de diabetes, hipertensión, obesidad, prohibido los quesos maduros porque son ricos en sodio o grasa saturada. Ustedes después me pueden comentar si eso es tal cual o no. Sin embargo, las grasas saturadas, dependiendo del tipo de ácido graso, puede tener efectos neutros o inclusive efectos, sí, por supuesto, negativos en salud. Por ejemplo, los ácidos grasos cadena de menos de 12 carbono o el ácido esteárico, que es el C18, tiene efectos neutros o sin efectos significativos sobre los lípidos en sangre. El colesterol, perdón, el ácido láurico, que es el C12, puede aumentar el colesterol, pero básicamente aumenta el colesterol HDL. El palmítico también puede aumentar el colesterol, que es el C16, pero su efecto es menor si existe o se consume junto con ácido linoleico. En el caso del C14 o ácido mirístico, sí tiene un efecto importante en afectar los lípidos en sí. Ahora, si uno mira los lácteos y los quesos en particular, tenemos que son ricos en grasas saturadas, pero también son ricos en probióticos, son ricos en calcio, son lácteos fermentados, igual que el yogur, y son fuente importante de vitamina D. Entonces, muchos de los componentes, ahí se me desconfiguró un poco, muchos de los componentes presentes en la leche también están presentes del queso, porque básicamente son los mismos componentes, algo más concentrado, por supuesto. Y voy a volver a la imagen anterior. ¿Se acuerdan que habíamos conversado sobre que la grasa saturada podía tener efectos distintos dependiendo del perfil de ácidos grasos? Bueno, acá hay un comparativo entre los ácidos grasos de los lácteos y los ácidos grasos de la carne. Si uno puede mirar, la carne es rica en ácido mirístico, que recuerden que había comentado que era el ácido graso que sí tenía efectos negativos en salud. En el caso de los lácteos, la cantidad de mirístico es muy, muy baja. Los lácteos presentan una gran cantidad de ácidos grasos de cadena corta y una cantidad moderada de estiárico. Estiárico tiene más cantidad de la carne roja. Entonces, la composición de los ácidos grasos, pese a que ambos es grasa saturada, es distinta, por lo tanto los efectos en la salud cardiovascular también son distintos. Como lo muestra, por ejemplo, este estudio de Mozaffarian, donde se ve que el consumo de grasa láctea, aumentando los gramos diarios, disminuye el riesgo. En cambio, el consumo de grasa saturada de carne roja incrementa el riesgo. Ahora, y además es importante, el ácido esteárico que estaba presente de forma importante en los lácteos, en presencia de calcio, forma un jabón, no un jamón, parece que tengo un poco de hambre, y es eliminado por las deposiciones. ¿Ya? Y es importante porque la carne roja, en general, no es rica en calcio, por lo tanto, este efecto no va a ocurrir. Ya en 2014 se hablaba que los lácteos, incluido la leche, el queso y el yogur, están asociados con mejor calidad de dieta y reducen el riesgo de enfermedad cardiovascular. Y aquí interesante, no están hablando de leche descremada, están hablando de la leche, están hablando de quesos y están hablando de yogur, o sea, con toda la grasa. Con respecto a la obesidad, sabemos que es un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Se ha explorado mucho el efecto del consumo lácteo en la obesidad. La mayoría de los estudios muestran asociaciones inversas, es decir, mientras más lácteos consumo, menor es la grasa corporal o las medidas de adiposidad en las personas. Un metaanálisis de estudios clínicos aleatorizados encontró que el consumo de lácteos reducía la masa grasa, la circunferencia de cintura y aumentaba la masa libre de grasa. Ahora, ¿cuáles son los posibles mecanismos? Ácido linoleico conjugado, el efecto saciador de las grasas,
los efectos de las proteínas y propiedades insulinotrópicas que mejoran la tolerancia a la glucosa, reducción de marcadores inflamatorios. Mucha gente dice, y los influencers, no, los lácteos incrementan la inflamación. Equivocado, los lácteos son neutrales o reducen marcadores inflamatorios como PCR, interleuquina 6 y TNF-alfa. Hay una confusión entre la inflamación de bajo grado y estar hinchado, producto, por ejemplo, de una intolerancia a la lactosa. Y además, el calcio de los lácteos puede reducir la lipogénesis e incrementar la lipólisis. El que presente en las grasas de la carne y productos lácteos es el ácido linoleico conjugado, que es un esteroisómero del ácido linoleico. Y estos esteroisómeros se forman naturalmente producto de la biohidrogenación del rumen. Es decir, cuando las vaquitas consumen cierto pasto o pienso que es rico en ácido linoleico, estas bacterias que viven dentro de la vaca le enchufan un doble enlace y generan este cambio de ácido linoleico o ácido vaccénico a ácido ruménico. Finalmente, encontramos el CLA en la carne y en la leche y los derivados lácteos. Ahora, si queremos ver si los lácteos podrían incrementar el peso corporal, este estudio Mosafarian, que incluyó los 3 estudios nacionales de salud de Estados Unidos, mostró que en el queso tenía efectos neutrales, el yogur un potente efecto protector, y en el caso de las leches, un efecto bastante neutral, inclusive la leche entera tenía un comportamiento algo mejor que las leches descremadas. Si miramos este cuadro resumen con respecto a el efecto en salud cardiovascular, enfermedad coronaria, cerebrovascular, hipertensión, síndrome metabólico y diabetes, con diferentes tipos de lácteos, nos vamos a encontrar, y me voy a ir puntualmente al queso, que tiene efectos neutrales, con la calidad de información es alta, en lo que es enfermedad coronaria, efecto neutral, calidad de información moderada, con respecto a enfermedad cardiovascular, efecto neutral, información moderada, hipertensión. Uno dice, bueno, los lácteos quesos son súper ricos en sal, o sea, por lo tanto, incrementan el riesgo de hipertensión. No, el efecto es neutral y calidad de evidencia alta. Con síndrome metabólico no se sabe todavía, y en diabetes tiene un efecto neutral y con calidad moderada. Si miramos todos los lácteos tienen efectos neutrales o favorables con respecto a enfermedad cardiovascular, enfermedad coronaria, cerebrovascular, hipertensión, síndrome metabólico y diabetes tipo 2. Entonces, está lejos de lo que la gente comenta o de lo que algunos influencers comentan, de que los lácteos incrementarían el riesgo cardiovascular. Ahora, ¿qué es de nuevo? Y esto de nuevo es del año 2019. Nuevamente cito a Mosafarian, que es de los grandes investigadores en temas de alimentación y salud pública a nivel global. Dice, la evidencia actual sugiere que los lácteos enteros no causan aumento de peso. Sin embargo, todavía estamos mirando guías alimentarias donde recomiendan, o asociaciones científicas donde están recomendando solo lácteos descremados. El consumo de lácteos aumenta la masa magra y reduce la grasa corporal. El consumo de lácteos fermentados, incluido el queso, está relacionado con un menor riesgo de enfermedad cardiovascular. El yogur, el queso e incluso la grasa láctea puede proteger contra la diabetes tipo 2. No hay pruebas sólidas para favorecer los productos bajos en grasa, y la ingesta de lácteos, por supuesto, sin azúcar y fermentados que contienen probióticos como el yogur y el queso, parecen especialmente beneficiosos, inclusive sobre la leche. Les voy a mostrar algunos datos de Chile. Esto lo realizamos en soldados chilenos, y lo que encontramos es que los consumían más de 2 porciones al día de lácteos, tenían menor grasa corporal y menor IMC que aquellos que consumían menos de 2 lácteos diarios. No sé si lo dije correctamente. Más de 2 lácteos diarios, menor grasa corporal que los que consumen menos de 2 o no consumen. Este es un estudio también publicado hace muy poco por nosotros, donde vimos qué pasaba con los lácteos y el peso corporal en personas entre 18 y 80 años, y bueno, gran parte de los chilenos tenemos un consumo relativamente bajo. Dentro del contexto latinoamericano estamos dentro de los 5 países, junto con Costa Rica, que más consume lácteos. Pero en nuestra región el consumo de lácteos es extremadamente bajo y no llega a las recomendaciones de 3 lácteos diarios. Si ustedes miran acá, por ejemplo, gran parte de la población consume 1 o menos de 1 al día de lácteos. Bueno, ¿qué encontramos?
Básicamente, especialmente en hombres, que el consumo de lácteos, comparamos el tercil de mayor consumo versus el tercil de menor consumo, que el consumo de lácteos está asociado con menor peso corporal, con menor IMC y con mayor calidad alimentaria en personas menores de 30 años, especialmente hombres. En mujeres solo las asociaciones se daban en mejor calidad alimentaria, y entre 30 a 59 años estas asociaciones se mantenían fuertemente en hombres, y en mujeres solo iban a la mejor calidad alimentaria. También hacer los modelos de ajuste, nos encontramos que el consumo de lácteos se asociaba con un menor riesgo, o sea, tener menor riesgo de tener un IMC mayor a 25, aunque el modelo de mayor ajuste, como ustedes pueden ver, se perdió esa tendencia. Ahora, ¿qué pasó durante el confinamiento, durante la pandemia por COVID-19? Las personas que aumentaron el consumo de lácteos habrán incrementado el peso corporal. Bueno, si ustedes pueden mirar acá, la gente que aumentó el consumo de azúcar en los 10 países analizados aumentó el peso corporal. La gente que aumentó el consumo de pan en los 10 países aumentó el peso. La gente que aumentó el consumo de dulces aumentó el peso. Pero la gente que aumentó el consumo de frutas o verduras bajó de peso. Y con respecto al consumo de lácteos, no hubo cambio. O sea, ni incrementó el peso, ni bajó el peso en ninguno de los países analizados. Y este es un dato nuevo, estamos ahí luchando para publicarlo, así que esperamos, ojalá, tenemos que enviarlo esta semana o la otra semana, estamos en la segunda vuelta de este artículo, que quisimos ver la asociación entre diferentes tipos de lácteos, especialmente queso, y el riesgo de obesidad en una muestra en Chile. Fueron 2008 personas, ese 45% no peso, 37% con sobrepeso, 17% con obesidad, 55% mujeres, 44% hombres, y con distinto nivel socioeconómico. El lácteo más consumido entre los chilenos fue el queso, después aparece la leche, el tercer lugar el yogur, cuarto el quesillo, que es un tipo de queso fresco que tenemos, después aparecen los postres de leche, leches de cabra, leches sin lactosa, yogur caseros, kéfir, leches de oveja, bebidas lácteas y casi nada leche pura. Cuando analizamos el tercil inferior versus el tercil superior del consumo de lácteos, nos encontramos con algunas sorpresas, que en el caso de las personas con normopeso, las personas con había un mayor porcentaje de personas que consumían lácteos, y principalmente queso, y en el caso de las personas con obesidad, el tercer superior de consumo de lácteos, menos personas con obesidad consumían queso. Finalmente, al hacer las asociaciones con respecto a la obesidad en nuestra muestra, encontramos que el consumo de lácteos totales no estuvo asociado a mayor o menor riesgo. Si ustedes se fijan, la línea del 1, la línea de la no asociación, lo mismo pasó con los quesos frescos, con el yogur, con la leche descremada, con la leche normal, la leche entera, no hubo cambios. Sin embargo, el queso mostró un efecto protector con respecto a la obesidad en nuestra muestra. Así que es interesante un poco estos resultados. Nosotros estamos dándoles algunas explicaciones. Probablemente en Chile nosotros comemos poco yogur sin azúcar. En general es yogur con azúcar, yogur con edulcorante. Las leches en general no tomamos mucha leche sin sabor natural. En general tomamos leches con chocolate, leches con frutillas que van con azúcar o van con endulzantes no calóricos. Probablemente puede explicar un poquito estos resultados. Ahora, por supuesto que el llamado es al consumo responsable de queso, y porque el queso es muy versátil. Uno le puede agregar una salsa de papas fritas y va a creer que no, voy a comer papas fritas con una salsa de queso y esto va a ser lo más saludable del mundo. Por supuesto que no. Tampoco dentro de las hamburguesas, mi recomendación es que los quesos vayan acompañados de preparaciones absolutamente saludables y que lo incorporemos como un ingrediente más en estilos de vida saludables. Eso, y antes de cerrar, los invito a contestar esta encuesta de patrones alimentarios y estilo de vida sustentable en Iberoamérica. Es una encuesta online, es anónima, y queremos ver cómo están con el comportamiento y la dieta de nosotros y si está vinculado o no con el estilo de vida sustentable. Dentro de eso también estamos preguntando por el consumo de lácteos, así que si pueden descargarla, la pueden compartir con sus amigos en toda Iberoamérica, estamos eternamente agradecidos. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a usted, profesor. Muy interesante el tema. Y por aquí tenemos una preguntita. Acabo de dejar en el link. Perdón, no, me equivoqué. Es en el chat. No sé si dejé el link correcto del libro, porque si lo quieren descargar. Muchísimas gracias. Ya. Bueno, tenemos un comentario por aquí de José Andrés que dice que está muy impresionado, que le han aclarado muchísimas cosas y le faltaba muchísimo por conocer y ya hoy aprendió mucho con ustedes. Vilma nos consulta, ¿por qué las grasas saturadas pueden aumentar el colesterol, tanto bueno como el colesterol malo, en el organismo? ¿Y por qué estas cadenas son más difíciles de romper que las insaturadas? No sé si alguno quiere contestar. ¿Qué vos hablaste de eso? Bueno, con respecto a las cadenas no tengo la más mínima idea, así que si ahí sabes, puedes comentarlo tú. En este caso, yo diría que es que la beta-oxidación es más sencilla cuando no tenemos dobles enlaces. O sea, es simplemente los ciclos se dan de manera más simple. Cuando tenemos dobles enlaces, pues en el momento en que encontramos el doble enlace, hay como un paso que nos saltamos, que es la primera oxidación, porque ya el doble enlace existe y producimos menos ATP, pero no es que sea más complejo. Además que el organismo produce normalmente ácidos grasos saturados, entonces tenemos más la maquinaria como para metabolizarlos. Bueno, producimos grasos insaturados en el carbono 9 nada más, con una insaturación. Ya conforme más dobles enlaces tengas, pues tenemos que hacer como más juegos a la hora de beta-oxidar, pero no es que sean más complicados, es que tienen un proceso un poquito más elaborado, pero igual se beta-oxida igual. Muchas gracias, porque siempre es bueno tener a alguien de ciencia básica al lado de alguien de salud pública. Aquí Carolina nos pregunta, ¿los quesos incluidos en los estudios fueron quesos frescos o fueron quesos procesados? No, cuando las encuestas alimentarias en Chile, en cualquier parte del mundo, pregunta por tipos de queso. Y ahí las encuestas carecen del detalle si esos quesos son artesanales, son quesos que uno producidos a nivel más industrial. Ese dato se desconoce absolutamente y es muy probable que el queso sea más un queso que se produce a nivel industrial, que es el que consume la mayoría de la gente en el mundo. Perfecto. Otra pregunta. Bueno, otra Carolina dice que está muy agradecida y que la información fue muy completa. Johnny nos dice, ¿a qué aspectos se atribuyen las diferencias en los efectos de los distintos tipos de quesos grasos saturados, de ácidos grasos saturados, perdón? ¿A qué aspectos se atribuyen las diferencias en los efectos de los distintos tipos de ácidos grasos saturados? Del consumo, a ver, si quieres, la hacemos entre las Sí, dos. Los ácidos grasos sí, saturados, cuando se consumen, se pueden dividir en ácidos grasos de cadena corta, que son muy importantes porque es en el alimento de los colonocitos, entonces esos son los mismos que producen, por ejemplo, la microbiota intestinal, que tienen efectos de señalización sobre todo, entonces pueden modular el sistema inmune, pueden modular inclusive toda la parte cognitiva, alimentan el sistema nervioso central, esos son los de corta. Los de cadena media hacen un bypass del transporte clásico de los ácidos grasos que normalmente se tienen que empaquetar en kilomicrones, viajar por linfa, caer a subclavia y luego repartirse en los órganos. Los triglicéridos de cadena media más bien se van directamente por vía portal, entonces tienen efectos más de energía directa y no de almacén. Entonces mucha gente aboga por consumir más este tipo de ácidos grasos y los ácidos grasos de cadena larga 14, 16 sin dobles enlaces, pues tienden a tener propiedades un poquito más heterogénicas, depende el resto la matriz alimentaria, es decir, nosotros no comemos nutrientes aislados, entonces depende con lo que lo consumamos, pues tienen a procesarse de manera distinta. No sé si Samuel quiere exacto. complementar. Sí, que además
bien que has descrito esta parte, es que si recuerdan, los lácteos, el perfil de ácidos grasos era principalmente ácido graso cadena corta, y en el caso de los ácidos grasos cadena larga sobre 14, tenemos el mirístico, el estiárico y el palmítico, y en el caso del estiárico, como los lácteos son ricos en calcio, forman jabones. Entonces, un ácido graso que está en gran proporción se va principalmente por las deposiciones, y el mirístico, que es el más complejo, en el caso de los lácteos está en muy poca cantidad. Por lo tanto, tiene un efecto a nivel cardiovascular distinto, porque probablemente en carne roja vamos a comer una gran cantidad de ácido mirístico, y además cuando uno come carne roja, difícilmente come los 100 gramos o los 50 gramos recomendados por su nutricionista, sino que si va a un asado, come 400 gramos. Por lo tanto, la gran cantidad de ácido mirístico consumido por vez tiene un efecto bastante negativo, por favor. Por aquí tengo una pregunta que me parece sumamente interesante porque es algo que, como nutricionistas, yo también soy nutricionista, vemos mucho tal vez en redes sociales o hasta por algunos influencers. Y nos preguntan, ¿por qué dicen que los lácteos son malos? Que son los que hacen que salga el acné, por ejemplo. ¿Qué podemos decirles? Ayer yo dije, cuando yo estaba haciendo la presentación, estaba revisándola, yo dije, me van a preguntar lo del acné. Siempre preguntan si es cierto que dan acné y que si es cierto que dan cáncer y que si es cierto que el ser humano no está preparado para comer lácteos terneros. Y eso es muy interesante porque hay, desde el punto de vista de industria alimentaria, yo siento que hay ciertas partes, ciertos grupos que son muy fervientes en sus creencias. Por ejemplo, el lobby vegano es fuertísimo. Yo no tengo ningún problema con las dietas veganas bien llevadas. Sin embargo, en lugar de abogar por los beneficios de los frutos y vegetales, a veces pareciera como que lo que hacen es atacar los productos de origen animal. Hablan de los lácteos que son malísimos y que no estamos preparados para consumir este tipo de productos, pero comemos galletas Oreo, por ejemplo, que son veganas, que tienen un montón de azúcar, que están súper procesados y el cuerpo en ningún momento estuvo diseñado para comer Oreos. Entonces, también tenemos que pensar muy bien de dónde viene esa información. Con respecto al acné, los estudios que han hablado de eso hablan de correlación, no de causalidad. Es decir, que las personas que tienen más acné, resulta que comían más lácteos, pero en ningún momento se habla de que el consumo de lácteos causó ese acné. De hecho, una persona que tenga la piel propensa a este tipo de procesos inflamatorios, si deja de consumir leche, no necesariamente la piel le va a cambiar, porque hay factores genéticos, hay factores de limpieza, hay factores completamente, o sea, el acné puede ser multifactorial. Entonces, hasta el momento, revisé hasta abril de este año, las asociaciones de dermatología no han dicho que el acné es causado por los lácteos, ni tampoco han dicho que los lácteos causan cáncer. Entonces, muchas veces vemos este tipo de estudios o este tipo de relaciones donde hay que recordar que relación no implica causalidad, y eso es sumamente importante, sobre todo en nutrición, porque yo puedo establecer relaciones como quiera y puedes, ay, mira, resulta que la gente de piel morena come más manzana. Eso no quiere decir que sean morenos por las manzanas, me explico. Entonces, este asunto del acné lo tiran por el lado de la inflamación, pero no hay evidencia robusta que indique que lo cause. Sí, evidentemente, yo recuerdo dos estudios de adolescentes, uno no mostró asociación y el otro mostró asociación débil, y después se generó un nuevo estudio y que no había mostrado asociación. Por lo tanto, los datos son súper inconclusos. Sí. Y me gustaría además indicar que en mi caso, si alguien me dice no quiere tomar leche por razones filosóficas, religiosas, de medio ambiente, lo que sea, me parece perfecto. Y importante sí que esté asesorado por una persona, un nutricionista, experto en alimentación vegana, vegetariana, para que no tenga ningún tipo de deficiencia. O sea, la leche la podemos reemplazar por alimento de origen vegetal, es más difícil, pero uno haciendo los ajustes logra llegar a las metas. Pero, por supuesto, para el resto de la población que no es vegetariana ni vegana,
o que no es vegana, el vegetariano sí podría consumir lácteo, es una opción buena para buenas proteínas de alta calidad, para calcio y otros minerales, y además de otros componentes que no son solo nutrientes. Eso que dice Samuel es súper importante porque yo creo que si hay algo que tenemos que tener claro es que nosotros necesitamos nutrientes, ningún alimento es indispensable. Nosotros tenemos requerimientos de calcio, no tenemos requerimientos de leche. El problema es que, bueno, el problema no, el caso es que la leche es una de las mejores fuentes de calcio, pero si no les gusta la leche, no la toleran, no les gusta el sabor o deciden no consumirla, perfectamente podemos alcanzar los requerimientos de calcio, pero como dijo Samuel, es más difícil. Nadie va a decir, ay, me dio esta enfermedad porque no como papaya, porque no como leche, porque no, o sea, no. Si a ustedes no les gusta un alimento, si no lo consumen por cualquier razón, nosotros no tenemos requerimientos de alimentos específicos, tenemos requerimientos de nutrientes. Los alimentos son fuente de nutrientes y tenemos que seleccionar aquellos alimentos que sean nutricionalmente densos y nos aporten todos los requerimientos de nutrientes. Y la leche, en este caso, es una muy buena fuente de vitaminas, minerales, proteína y grasa. Entonces, es un alimento muy completo. Ok, muchas gracias. Y una última consulta. ¿Cuál es la diferencia entre lácteos de cabra y de vaca en cuanto a composición y riesgo cardiovascular? Ven cambios en la cantidad de proteína, pueden tener cambios en la cantidad de grasa, pero estudios a nivel cardiovascular son o deben ser muy escasos porque su consumo está limitado a ciertas regiones. Y en general, los estudios son básicamente en población norteamericana, en población europea. Ahora están apareciendo muchos estudios en China. Los chinos históricamente no han consumido leche de vaca, pero ahora están empezando a consumir y están empezando a generar recomendaciones para el lácteo y están generando nueva evidencia, pero en el caso de leche de burra, de camella, etcétera, los datos son muy escasos y yo creo que no hay asociaciones todavía importantes que mostrar. Aparte, en nuestra cultura tampoco el consumo es tan masivo. Sí. O sea, desde el punto de vista de diferencia, mucha gente dice, ay, si no toleras la leche de vaca, consumir leche de cabra, es básicamente por la caseína B, pero no tiene nada que ver con cardiovascular, es más con el discomfort de este tipo de la leche A2 o A1. Muchísimas gracias. Tenemos varias consultas más, pero respetándoles a ustedes su tiempo y los compromisos que ya tienen adquiridos, se las vamos a mandar por correo para ver si las pueden responder y se las vamos a hacer llegar a las personas que las hicieron. Creo que voy a mencionarles esto. Por aquí dice, saludos desde Venezuela, felicidades a los ponentes, muy buena la información suministrada. Y otra persona también nos dice, muchísimas felicitaciones, excelentes presentaciones. Entonces quiero aprovechar para nuevamente darle las gracias a los dos. El tema yo sé que es muy interesante y muy importante por tanto mito, ¿verdad? Que hay ahora en tema de los lácteos y que lo consumimos o no lo consumimos, light o no light, con grasa o sin grasa. Pero bueno, esperamos que esta presentación de hoy les haya ayudado a tener un poquito más claro y queremos aprovechar para invitarlos a nuestros siguientes eventos, continuando con el tema de los lácteos. El día de hoy en la tarde estamos colaborando con la Universidad de Costa Rica, con el CITA, con el Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos, y el día de hoy, a partir de las 2 de la tarde, el tema que van a presentar es nuevas tendencias en tecnología analíticas para la industria láctea. Si quieren acompañarnos, pueden ingresar a nuestra página web y ahí van a poder encontrar el link para inscribirse. También esta semana tenemos una conferencia sobre avances en intervenciones ante listeria en quesos frescos. Seguimos hablando de los lácteos. Esta es el 9 de noviembre. Igual en nuestra página web pueden encontrar el link para inscribirse si así lo desean. Y la próxima semana, el próximo martes, vamos a continuar con una conferencia sobre las bases científicas para la innovación y el desarrollo de productos lácteos para suplir las necesidades de los consumidores, que es como la continuación de la conferencia del día de hoy sobre el tema de los lácteos. De igual manera, si nos gustan acompañarnos en nuestro sitio web o visitando nuestras redes sociales, van a encontrar toda la información para poder inscribirse en en cualquiera de nuestros eventos y tener más información sobre nuestras actividades. Nuevamente le doy las gracias tanto a la profesora Gabriela como al profesor Samuel por acompañarnos. Esperamos verlos en un futuro próximo con nosotros.
Muchísimas gracias a todos y les deseamos un muy bonito día, una muy bonita tarde, inclusive una muy bonita noche a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buen día. Por la invitación. Y no se olviden contestar la encuesta. Sí, por favor. Gracias.